Mi hermano desalojó a mis padres de 80 años de la casa que les regalé, yo la necesito más, tengo familia, así que cancelé los pagos de la hipoteca y se quedó sin casa y sin familia. Me llamo Eric, y si me preguntan por mi infancia, diría que no fue fácil. Crecimos en un barrio humilde de la ciudad, donde las casas parecían sostenerse más por costumbre que por estructura. Mamá, Isabel, y papá, Gonzalo, hacían lo que podían para sacarnos adelante a mí y a mi hermano Samuel. Pero la vida no era justa con nosotros. Papá trabajaba como reciclador, y mamá era mesera, siempre con una sonrisa que escondía el cansancio. Éramos pobres, sí, pero ellos nos hacían sentir que éramos ricos en amor. Desde pequeño, ayudaba con lo que podía, recogía latas para venderlas, repartía volantes, cualquier cosa que sumara un peso. Samuel, en cambio, siempre fue más libre. Le gustaba soñar en grande, hablaba de salir del barrio, de tener carro, casa, lujos. Yo también quería salir de la pobreza, pero para mí siempre fue por mamá y papá. Quería darles la vida que merecían. Samuel solo pensaba en él. A los 18, Samuel consiguió trabajo en una tienda de repuestos de carros. Era buen vendedor, carismático, con esa sonrisa que convencía a cualquiera. Ganaba bien, mejor que yo, que seguía estudiando y trabajando en lo que saliera, repartidor, ayudante de construcción, lo que fuera. Pero mientras yo llevaba cada peso a casa para ayudar con las cuentas, Samuel empezó a alejarse. Se mudó a un apartamento pequeño, decía que necesitaba su espacio. Cuando mamá le pedía ayuda, siempre tenía una excusa: estoy corto este mes, ya les di algo la semana pasada. Pero lo peor no eran las negativas, sino cómo nos miraba, como si fuéramos menos por seguir en el mismo barrio, en la misma casa destartalada. Pónganse las pilas, consíganse lo suyo, decía, con esa risita que me hervía la sangre. Los años pasaron y me metí a estudiar contabilidad en una universidad nocturna, mientras trabajaba de día. No era fácil, pero cada paso me acercaba a mi meta: sacar a mis padres de esa casa donde el techo goteaba y las paredes parecían susurrar historias de lucha. Samuel, mientras tanto, se casó con Carla, una chica que conoció en el trabajo. Al año tuvieron su primer hijo, y luego vino el segundo. Yo pensé que ser padre lo haría más responsable, pero no. Seguía con su actitud, pavoneándose porque tenía una familia, un carro usado pero brillante, y un trabajo que, según él, lo hacía de alguien. Cuando lo veía, siempre encontraba la forma de recordarme que yo seguía atascado, en el mismo lugar, estudiando y trabajando sin descanso. Pero la vida da vueltas. A los 35, después de años de esfuerzo, conseguí un trabajo en una empresa de logística. No era un puesto de gerente, pero pagaba bien, mejor de lo que jamás imaginé. Empecé a ahorrar, cada peso con un propósito: darle a mis padres una casa nueva, un lugar donde pudieran descansar sin preocuparse por el alquiler o las goteras. Pasaron los años, y por mi trabajo, tuve que mudarme a otra ciudad, a 3 horas de distancia. Antes de irme, aseguré que mis padres tuvieran lo necesario. Les dejaba dinero cada mes, pagaba las cuentas de luz, agua, todo. Hablaba con mamá por teléfono casi a diario, y aunque su voz sonaba cansada, siempre me decía: no te preocupes, Eric, estamos bien. Yo confiaba en eso, porque sabía que ella era fuerte, que siempre había sido el pilar de la familia. 3 años después, volví al barrio para visitarlos. Quería darles una sorpresa, contarles que ya casi tenía el dinero para el enganche de una casa nueva. Pero cuando llegué a la casa, algo no cuadraba. La puerta estaba abierta, y dentro no estaban mis padres. En su lugar, ahí estaba Samuel, sentado en el viejo sofá de la sala, con una cerveza en la mano. Carla estaba en la cocina, y sus 2 hijos corrían por el patio. Me quedé helado. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la calma. Samuel se encogió de hombros, como si nada. Nos mudamos. Perdí el trabajo, las deudas se acumularon. No teníamos a dónde ir. No podía creerlo. Mis padres, de casi 80 años, no estaban. Le pregunté dónde estaban, y Samuel, sin inmutarse, señaló hacia el fondo de la casa. Fui a buscarlos, y ahí los encontré: mamá durmiendo en un colchón viejo en el suelo, en un cuarto que antes usábamos para guardar trastos, y papá en una silla de plástico, con la mirada perdida. La habitación principal, la que siempre fue de mamá,
ahora tenía las cosas de Samuel y Carla. Sus hijos dormían en el cuarto pequeño donde yo crecí. Mis padres, los que lo dieron todo, estaban arrinconados en su propia casa. La rabia me quemaba por dentro. Confronté a Samuel esa misma noche. ¿Cómo te atreves a sacarlos de su cuarto? Esta es su casa. Él ni se inmutó. Mira, Eric, yo tengo 2 hijos, una esposa. Necesitamos espacio. Mamá y papá están bien, no seas dramático. ¿Dramático? Ver a mi madre, que limpió casas ajenas para darnos de comer, durmiendo en el suelo como si no valiera nada, me partió el alma. Discutimos hasta que la voz se me quebró. Carla solo miraba desde la cocina, sin decir nada. Los niños, ajenos a todo, seguían jugando. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando en cómo arreglar esto. No podía dejar a mis padres así, humillados en su propia casa por un hermano que nunca movió un dedo por ellos. Al día siguiente, tomé una decisión. No tenía todo el dinero, pero con mis ahorros y un préstamo del banco, podía comprar una casa para mis padres. Busqué una en una zona tranquila, lejos del ruido y los recuerdos del barrio. Era pequeña pero acogedora, con un patio donde mamá podía plantar flores y papá podía leer el periódico en paz. Pedí el préstamo, di el enganche y, una semana después, llevé a mis padres a ver su nuevo hogar. Los vendé los ojos para la sorpresa. Cuando les quité las vendas, mamá se quedó sin palabras. Sus ojos, cansados por los años, se llenaron de lágrimas. Papá, que rara vez mostraba emociones, me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Hijo, esto es demasiado, dijo mamá, tocando las paredes como si no creyera que eran reales. Les dije que era lo que merecían, que ya no tendrían que volver a esa casa vieja donde Samuel los había arrinconado. Compré muebles nuevos, una cama cómoda para ellos, electrodomésticos que mamá siempre soñó tener. Les dije que yo pagaría todo, la hipoteca, las cuentas, lo que necesitaran. Por ellos, lo que fuera. Volví a mi ciudad, más tranquilo sabiendo que mis padres estaban bien. Samuel y su familia se quedaron en la casa vieja del barrio. No me importaba. Que se las arreglara. Pero con los meses, algo empezó a oler mal, mis padres comenzaron a pedirme más dinero de lo normal. Las cosas están caras, Eric, me decían por teléfono. Yo no preguntaba mucho, confiaba en ellos. Le enviaba lo que pedía, aunque a veces me quedaba corto para mis propios gastos. No quería que les faltara nada. Pero 7 meses después, volví a visitarlos. Estaba emocionado por verlos en su casa nueva, imaginándolos felices. Pero cuando llegué, toqué el timbre, esperando escuchar los pasos lentos pero firmes de mamá, o tal vez la voz de papá gritando «Ya voy», desde el fondo. Pero cuando la puerta se abrió, no fue ninguno de ellos. Era Carla, la esposa de mi hermano Samuel, parada ahí con una sonrisa nerviosa que no alcanzaba a cubrir su incomodidad. «Eric, qué sorpresa», dijo, ajustándose el cabello como si quisiera ganar tiempo. Me quedé parado en la entrada, con la bolsa del supermercado que traía en una mano y el corazón empezando a apretarse. «¿Dónde están mamá y papá?», pregunté, sin moverme. Su sonrisa se desvaneció, y antes de que respondiera, entré. Lo que vi me dejó sin aire. Samuel estaba tirado en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro que yo había comprado para mis padres. Una cerveza en la mano, la tele a todo volumen con un partido de fútbol. En el patio trasero, sus 2 hijos, Matías y Sofía, corrían entre juguetes desparramados, una pelota pinchada, un triciclo volcado, una muñeca sin cabeza. La casa, la que yo había comprado con tanto esfuerzo, estaba irreconocible. Había ropa tirada en las esquinas, platos sucios apilados en la mesa del comedor, una cuna improvisada en un rincón con mantas que no eran de mamá. El aire olía a comida recalentada y a descuido. «¿Dónde están?», repetí, esta vez con la voz más dura. Samuel ni siquiera levantó la vista de la tele. «En la casa vieja, en el barrio», dijo, como si estuviera hablando del clima. Les dije que nos dejaran esta. Nosotros la necesitamos más, Eric. Tengo 2 hijos, una esposa. Esta casa es perfecta para nosotros. Su tono era tan casual, tan desprovisto de culpa, que por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no. Sus ojos,
fríos y desafiantes, me decían que hablaba en serio. Me quedé mudo, con la sangre subiéndome a la cabeza. ¿Mis padres, de 80 años, echados de la casa que compré para ellos? ¿La casa por la que saqué un préstamo, por la que trabajé horas extras, por la que soñé durante años? Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y dolor que me hacía temblar. ¿Cómo que los echaste?, logré decir, apretando los puños. Samuel se encogió de hombros. No los eché, Eric. Mamá y papá estuvieron de acuerdo. Dijeron que esta casa era demasiado grande para ellos, que nosotros la necesitábamos más. Luego sonrió, esa sonrisa burlona que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeño. Relájate, hermanito. No hagas un drama. No le respondí. No podía. Salí de la casa sin mirar atrás, subí al carro y manejé hasta el barrio viejo, ese lugar donde crecimos, donde cada esquina olía a lucha y a recuerdos. La casa de mis padres seguía igual, paredes agrietadas, un tejado que parecía a punto de rendirse, un patio donde la maleza ganaba terreno. Cuando llegué, vi a papá sentado afuera en una silla de plástico rota, con la mirada perdida en el horizonte. Sus manos, arrugadas por los años, temblaban ligeramente. Entré sin tocar, y ahí estaba mamá, en la cocina, calentando agua en una olla vieja para hacer café. La nevera estaba abierta, y lo único que vi dentro fue un par de tomates mustios y un pedazo de pan duro envuelto en una bolsa. Mamá, dije, con la voz quebrada. Ella se giró, sorprendida, y por un segundo intentó sonreír. Pero sus ojos, esos ojos que siempre habían sido mi refugio, estaban apagados. Eric, qué alegría verte, dijo, pero su voz sonaba cansada, como si cargara un peso que no quería admitir. Me acerqué y la abracé, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo. ¿Qué pasó con el dinero que les envío?, pregunté, tratando de no sonar como si la estuviera regañando. Mamá bajó la mirada, avergonzada. Se lo di a Samuel, confesó. Me dijo que lo necesitaba para los niños, para las deudas. Dijo que si no lo ayudábamos, no tendrían que comer. Me senté en una silla vieja que crujió bajo mi peso, tratando de procesar lo que escuchaba. Mamá me contó todo, con la voz temblorosa pero sin dejar de defender a Samuel, como siempre hacía. Dijo que él llegó un día con Carla y los niños, diciendo que habían perdido todo, el trabajo, el apartamento, la estabilidad. Les pidió quedarse en la casa nueva, argumentando que era lo mejor para sus hijos. Mamá, con su corazón blando, cedió. Pero no fue solo eso. Samuel la había presionado, diciéndole que la casa era demasiado grande para dos ancianos, que él y su familia la necesitaban más. La manipuló, pidiéndole dinero cada mes, diciendo que si no lo ayudaba, sus nietos pasarían hambre. Papá, sentado en un rincón, no decía nada, pero su silencio era un grito de vergüenza. Cada palabra que salía de la boca de mamá era como un puñal. Samuel no solo los había echado de la casa que yo les regalé, sino que los había humillado, los había tratado como si no valieran nada. Recordé todas las veces que él se burló de mí, de mamá, de nuestra vida en el barrio. Recordé cómo nos dejó solos cuando tuvo su primer trabajo bueno, cómo nos miraba por encima del hombro, como si fuéramos menos. Y ahora, cuando la vida le dio la espalda, no tuvo problema en pisotear a sus propios padres para salir del hoyo. Pensé que sería fácil recuperar la casa, llamaría a la policía y los echaría de allí, pero entonces mis padres me dijeron que habían puesto las escrituras de esa casa a nombre de mi hermano. Papá dijo que mi hermano los había presionado para que lo hicieran, así que recuperar la casa era imposible ahora, pero no me quedaría quieto. No podía quedarme de brazos cruzados. Volví a la casa nueva esa misma tarde, con la rabia quemándome por dentro. Entré sin tocar, y ahí estaba Samuel, todavía en el sofá, como si fuera el rey de un castillo que no le pertenecía. Carla estaba en la cocina, lavando platos, pero se quedó quieta cuando me vio. Los niños seguían jugando afuera, ajenos al huracán que estaba a punto de desatarse. «Devuélveles la casa», le grité, sin importarme que los vecinos escucharan. «Es de ellos, no tuya, ¿cómo te atreves a echarlos, a dejarlos en esa pocilga mientras tú estás aquí como si nada?» Samuel se levantó, molesto, pero con esa misma actitud arrogante de siempre. «Mis padres me la dieron, Eric. Es mía ahora. Ellos estuvieron de acuerdo, así que no vengas con tus shows». Me reí,
pero no de alegría, sino de pura incredulidad. ¿Que ellos te la dieron? ¿Crees que soy tonto? Los manipulaste, como siempre haces. Pero esto se acabó. Saqué la factura de la hipoteca del bolsillo, un papel arrugado que mostraba el monto mensual que yo pagaba religiosamente para que mis padres tuvieran un hogar digno. Se la tiré al suelo, frente a sus pies. Paga tú, si tanto la quieres, le dije. Yo pago la hipoteca. Si no te vas y se la devuelves a mis padres, dejo de pagar. Y entonces veremos cuánto tiempo te dura tu castillo. Por primera vez, vi a Samuel perder el color. Sus ojos, siempre tan seguros, se llenaron de duda. No tengo trabajo, Eric. No puedo pagar eso. Hazlo por mis hijos, por favor. Su voz era un susurro, casi una súplica, pero no sentí ni una pizca de lástima. Recordé todas las veces que él me dijo, consíguete lo tuyo con esfuerzo mientras mis padres y yo luchábamos solos. Consíguete lo tuyo con esfuerzo, le respondí, de la misma manera y con una calma que hasta a mí me sorprendió. Dejaste de ser mi problema hace mucho tiempo. No le di tiempo a responder. Salí de la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Volví al barrio, donde mamá y papá estaban recogiendo sus pocas cosas. Les dije que no pasarían una noche más en ese lugar. Se vienen conmigo, les dije. A mi ciudad, a mi apartamento. No voy a dejar que Samuel los pisotee otra vez. Mamá intentó protestar, diciendo que no quería ser una carga, pero la interrumpí. Ustedes nunca serán una carga. Son mi familia. Y yo los voy a cuidar. Esa noche, ayudé a mis padres a empacar. No tenían mucho, unas pocas mudas de ropa, una foto vieja de cuando éramos niños, una Biblia que mamá siempre tenía en su mesita. Subimos todo al carro, y mientras manejábamos hacia mi ciudad, vi a mamá mirando por la ventana, con una mezcla de tristeza y alivio. Papá, en el asiento trasero, dormía, pero su mano apretaba la de mamá, como si temiera soltarla. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa. El banco empezó a llamarme, primero con tono amable, luego con advertencias. Señor Eric, debe ponerse al día con la hipoteca o procederemos con el desalojo. Yo le respondía lo mismo, no voy a pagar más. Hagan lo que tengan que hacer. Sabía lo que venía, y aunque una parte de mí sentía un nudo en el estómago, otra parte, la más fuerte, sabía que era lo correcto. 2 semanas después, llegó el correo que esperaba, el desalojo está programado para hoy. El banco tomará posesión de la propiedad. Me imaginé a Samuel y Carla recogiendo sus cosas a la carrera, con los niños llorando, sin saber a dónde ir, pero entonces ese día Samuel me llamó. Eric, por favor, no tenemos dónde ir. Déjanos quedarnos contigo, aunque sea unos días. Su voz estaba quebrada, desesperada, pero yo ya no era el mismo de antes. Me reí, fuerte, con una risa que no reconocía en mí mismo. Consíguete lo tuyo con esfuerzo, le dije, repitiendo las palabras que él me había arrojado tantas veces. Ya no eres mi problema. Y colgué. Pero ellos no se rendían. Unos meses después, mientras revisaba unos correos del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Pensé en ignorarla, pero algo me hizo contestar. Era Carla, la esposa de Samuel. Su voz sonaba agotada, como si hubiera estado llorando. Eric, sé que no quieres saber de nosotros, pero te lo pido por los niños. Estamos viviendo en un cuarto alquilado, apenas tenemos para comer. Samuel no encuentra trabajo, y no sé qué hacer. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo, pero no lo hice. Por favor, Eric, habla con tu hermano. Él está destruido. No es el mismo. Por un momento, sentí una punzada de culpa. No por Samuel, sino por Matías y Sofía. Eran solo niños, atrapados en las malas decisiones de su padre. Pero luego recordé a mamá durmiendo en un colchón viejo, a papá sentado en una silla rota, a los dos humillados en su propia casa. Carla, dije, con la voz firme, Samuel tuvo su oportunidad. No voy a seguir pagando por sus errores. Lo siento por los niños, pero no puedo hacer nada. Colgué, y aunque mi corazón pesaba, sabía que no podía ceder. Si ayudaba a Samuel, volvería a aprovecharse, como siempre lo había hecho. Hoy,
Mis padres viven conmigo. Mamá ha vuelto a sonreír, plantando flores en el balcón de mi apartamento. Papá pasa las tardes leyendo el periódico en una silla cómoda que compré para él, y a veces me cuenta historias de su juventud, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Yo sigo trabajando, ganando bien, con un futuro que por primera vez se siente seguro. La casa que le regalé a mis padres ya no existe para nosotros, pero no la extraño. Porque al final, no es una casa lo que hace un hogar. Es la familia. Yo elegí proteger a mis padres, y no me arrepiento. La vida no es perfecta, pero es justa, y por primera vez, siento que hice justicia. Que el destino, al fin, puso todo en su lugar. Suscríbete para más historias diarias.